Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que abran sus sagradas escrituras en el Salmos 34. Amén. Gloria a Dios. Salmos 34. Lo vamos a leer alternativamente. En el último versículo nos unimos. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los sencillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clamad los justos a Jehová, oye, y los librará de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados, unidos. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Aleluya. Bendito Dios. En esta hora, hermanos, les invito que hablemos con Dios, le digamos todo lo que estamos pasando. Como dice la palabra de Dios, que Él está atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre del cielo, venimos delante de tu presencia con un solo propósito, Padre amado. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos exaltar y bendecir tu nombre como tú te mereces, Padre. Pero te pedimos, Señor, en esta hora humildemente, Señor amado, primeramente en mi vida, perdona mis faltas, perdona mis errores. Perdóname, Señor, porque a veces fallo. Aún, Señor, con mis acciones, Padre Santo, perdóname, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es necesario nosotros hablar contigo porque usted escucha nuestra oración, usted escucha nuestra plegaria, Padre. No podemos guiar a un pueblo sin antes pedir perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, de todo corazón, perdónanos, Señor amado. Perdónanos, Padre amado. Te lo ruego y te lo suplico. Mira, Señor, queremos bendecir y exaltar tu nombre como tú te mereces. Queremos que nuestra oración llegue al trono de gracia sin mancha y sin arruga. Queremos, Padre, que inclines tu oído y que escuches nuestra oración, que escuches nuestra plegaria, que no tenga ningún estorbo, Padre Santo. En este momento quizás pudiéramos estar en otros lugares,
Pero estamos aquí, Padre. Estamos aquí porque necesitamos de ti. Necesitamos tu ayuda, necesitamos, Padre, tu protección, como dice tu palabra. Los que confían en Jehová, el ángel de Jehová nos defiende, nos guarda, nos protege. Estamos aquí, Padre, porque necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, Señor amado, hablar contigo. Necesitamos decirte lo mucho que te necesitamos. Mira, Señor, las vidas. Mira los corazones de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor amado. Tenemos hambre y sed del Dios Todopoderoso. Tenemos hambre del Dios del cielo y de la tierra. De ese Dios que triunfó aún en la misma muerte. De ese Dios que nada lo pudo detener. Tú eres el Dios viviente a quien clamamos. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta noche, Padre, porque sabemos, Señor, que tú has escuchado nuestra oración, que tú has escuchado nuestras peticiones. Gracias, Padre, porque creemos en un Dios vivo y poderoso. Gracias, bendito Dios. No tenemos más nada que darte, solo nuestra vida, que incluso nuestra vida te pertenece. Pero queremos darte nuestra alabanza y nuestra adoración. Hay momentos, Señor, que las palabras no alcanzan para decirte, Dios eterno, lo que hay dentro de nosotros. Al pensar, al recordar de dónde, cuál era nuestro pasado, Dios, solamente podemos darte las gracias. Gracias, bendito Dios. Palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. No te agradezco
lucha, Señor, tú te estás moviendo, tú estás arreglando las cosas, tú, Dios eterno, estás trabajando. Y desde ya, Señor, te agradecemos, bendito Dios, por tu mano de poder y tu mano de misericordia, moviéndose a nuestro favor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú te acuerdas de nosotros. Tú te acuerdas, Señor Jesús, y actúas a nuestro favor. Gracias, glorioso Dios. Gracias, Padre. Es bello y hermoso saber, Señor, que no estamos solos, Señor, a través de este desierto. Tú estás con nosotros, con cada uno de tus hijos, Señor. Ahí estás, Señor. Espíritu Santo, gracias, gracias, bendito Padre. Agradecemos, Señor, que nuestra fe sea aumentada cada día más, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque creemos, Señor, en un Dios grande, poderoso, oh Dios eterno, y que nosotros, Señor, podemos creer, Señor, y vamos a ver, Señor, tu gloria, Padre. Vamos a ver sanidad en nuestra familia, vamos a ver, Señor, salvación en nuestra familia, vamos a ver, Señor, tu gloria descender cada día más y más en nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el Señor quiere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor quiere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me ha hecho libre, me ha hecho libre. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios.
Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, por favor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Es un versículo, hermanos, que hemos estado usando para tocar este tema, hermanos, de la historia de la iglesia. La palabra de Dios la vamos a leer y lo hacemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Precioso Dios, te damos gracias en esta noche por la vida, por la salud, por todo lo maravilloso que tú eres con nosotros. Señor, te damos gracias por el privilegio tan grande que tenemos, Señor, el tener acceso a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, Señor. Te pedimos que toda esta información que traemos, Señor, nos ayude a conocer y a valorar, Señor, la Biblia, el Evangelio que ahora tenemos, Señor, y todas esas buenas nuevas, Señor, que han llegado a nuestra vida, para que también podamos transmitirlas, Señor, no solamente a la gente, Señor, que no te conoce, sino a nuestra familia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des entendimiento y que nos des la sabiduría, Señor. Y que al conocer estas verdades, Señor, y que al conocer esta historia, Señor, de tu iglesia, la entidad más poderosa que existe en la tierra, Señor, nuestra vida pueda cambiar, nuestra vida pueda ser transformada. Lo pedimos, Señor, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta noche. Vamos a seguir estudiando, hermanos, el tema de la historia de la iglesia. Entre más vamos conociendo la historia, hermanos, nuestra vida tiene que cambiar, porque al ver, hermanos, la fe que tenemos ahora y al ver la Biblia, todavía no entramos, hermano, a todos esos temas, a esos años, hermano, donde los traductores de la Biblia, hermanos, dieron incluso la vida por hacerlo. Pero seguimos, hermano, en la historia. Vamos al cuarto periodo de la iglesia, hermanos, de Jesucristo. Toma mucho poder estas palabras, hermano, y Jesús sabía todo lo que iba a venir, hermanos, en contra de su iglesia. Pero hay algo que nos habla aquí y nos dice, hermano, las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Al conocer, hermano, la historia, nuestra vida, hermanos, tiene que ser afectada. Nuestra vida tiene que ser, hermanos, impactada. Y el cuarto periodo se le conoce, hermanos. Acuérdense que hemos visto, ya hemos estudiado, no detalladamente, porque estudiar, hermanos, 20 siglos de historia de la iglesia en todo, año por año, toda una vida, ¿verdad, hermanos? Eso lo puede hacer usted individualmente, comprarse, hermanos, los tomos que usted pueda encontrar de la historia de la iglesia, le va a enriquecer, hermano, su fe. Pero hemos visto, número 1, la iglesia apostólica en su primer periodo. Número 2, la iglesia perseguida. Número 3, la iglesia imperial. Y ahora vamos a ir con la iglesia, hermanos, medieval. El periodo de la iglesia medieval, o también se le conoce la Edad Media. Tiene varios nombres, que en sí es el mismo periodo. O también se le conoce como la edad del oscurantismo, o la edad de la oscuridad, la edad oscura de la historia de la iglesia. Ok, este periodo, hermanos, abarca, hay alguna diferencia de algunos 20, 25 años. Algunos lo toman del año 476 después de Cristo
al año 1453 después de Cristo. Casi 1000 años de historia abarca la iglesia medieval o la iglesia de la iglesia de la Edad Media. Algunos otros lo toman desde el año 450 hasta el año 1500. Nos quedamos, hermano, aproximadamente cuando Constantino, hermanos, cambia de sede a la iglesia que estaba en Roma y le hace, hermanos, su ciudad en Constantinopla, amén, la capital de la iglesia. Entonces, después, hermano, empieza a haber ya una influencia de parte de hombres poderosos, de hombres que, hermano, aman el poder, aman la autoridad. Y a través de los años, desde la iglesia apostólica, los líderes de la iglesia se les conoce, hermanos, como obispos, como ancianos o presbíteros. Pero más adelante, hermano, vamos a ir por lo menos, hermano, al año 499. Entre el año 300 y el año 400, hermano, 450, ya se le empieza a decir al obispo, se le cambia a padre. Pero en el año 499, este título, hermano, de padre se le dio únicamente al obispo de Roma. Y posteriormente se le añadió, y ya no se le decía nada más padre, sino se le decía Padre universal. Es decir, era un obispo de toda la iglesia. Y ellos, hermanos, decían, cuando veamos todos estos 1000 años y que hasta ahora todavía sigue, ellos, hermanos, se tomaban como base este versículo. Yo también te digo, aquí Jesús le está hablando, hermano, a Pedro, pero está hablando de sí mismo, pero ellos lo toman como que le está hablando a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Al final, hermano, de lo que vamos a estar estudiando, vamos a ver algunos versículos. Ahorita vamos a ver parte de la historia. Y esto que le voy a decir, hermano, es información. La historia de la iglesia se trata de información, amén. Más de 20 siglos, hermano, de historia. O sea que es muchísima información. No puede estar, yo traigo solo un libro, hermanos, que estudié en el instituto, pero la historia de la iglesia no se puede resumir en un pequeño libro, hermano, de 100 hojas posiblemente. Esto es lo más, no es que diga lo más importante, pero parte, hermano, un resumen de lo que es la historia de la iglesia. En el año 570, hermanos, voy a irme a algunos datos, algo que nos puede ayudar. Por el año 570, hermanos, nace en la Meca, hermanos, un hombre llamado Mahoma. Y este hombre, hermanos, nace ahí, pero cuando nace, más adelante, hermano, empieza a ver todo lo que está sucediendo en la iglesia. Y cuando ve todo lo que sucede, hermano, se horroriza al ver la idolatría del cristianismo. Y en el año 610, hermano, este hombre se declara profeta y se hace un guerrero, en el cual, hermano, a través de la espada establecía su doctrina. De ahí nacen los musulmanes. Él condujo o él conquistó, escuche esto, hermano. Él conquistó Jerusalén, Egipto, Persia, España y todo el norte de África. ¿Cómo era su conquista? Dijimos, a filo
de espada. Y todos los conquistadores no pueden llegar simplemente y decir, ¿sabes qué? Te voy a conquistar y ahora vas a servirme y ahora vas a ser mi súbdito con palabras. No se puede hacer eso. Los que van a conquistar, los conquistadores, los poderosos, hermano, tienen que hacerlo por la violencia, no así el reino de Cristo. Amén. Es el único reino, es el único líder, hermano, que su reino es establecido a través de la paz. A través, pero no así simples como yo lo estoy queriendo decir, de palabras cualquiera, no. A través de una palabra que tiene poder. Pero este hombre, hermano, llamado Mahoma, tiene que reclutar, hermanos, a ejércitos, tiene que reclutar a personas. Entonces, hermano, quedamos que conquistó a varios países y naciones cristianas, hermano, muchas naciones cristianas se hacían musulmanes. Y él atacó el culto. Él no le gustaba, hermano, el culto a las imágenes. En ese tiempo ya se hacía culto a las imágenes, la oración a los santos, las reliquias. No puedo dar todo en detalle, pero decía un maestro, abuelo de pájaro. Y a él, hermano, ahorita lo tienen y lo tenían como un dios. Y vemos, hermano, cómo el fanatismo les ha ganado a tal grado que usted sabe que ellos son capaces, hermano, de amarrarse bombas a su cuerpo y matar a mucha gente juntamente con ellos. Y ellos piensan que están haciendo, hermano, la obra de Dios. Entonces, este hombre, hermano, hizo todo eso. En ese tiempo, y esto me llamó la atención, hermano, en ese tiempo, por el año 570, 600, por el sexto siglo de la historia de la iglesia, surgen las guerras de las cruzadas, donde estos musulmanes, hermano, iban y conquistaban las naciones, y los cristianos, hermano, y los musulmanes se peleaban. Por eso se le conoce como la guerra de las cruzadas. No sé si usted, ahorita ya casi no existe ese nombre, o ya no mucho se menciona dentro del ámbito cristiano. Pero cuando yo vine aquí a los Estados Unidos por los 90s, ¿cuántos de aquí ya estaban en el 90, hermano? Los 90s. ¿Cuántos se recuerdan cómo se les llamaba, hermano, a las campañas masivas? Cruzadas. Entonces, cuando yo oí ese nombre, no sabía esto. Se les llamaba cruzadas. Entonces, la guerra de las cruzadas, cuando los papas, hermano, armaron su ejército, o sea, si era contra los cristianos y los musulmanes se peleaban, los papas, que eran ya los que gobernaban, hermano, no solo la iglesia, sino también el Estado. Pero esto era un pleito, hermano, una guerra de las cruzadas. Ellos armaban, hermano, a los cristianos, y donde sus uniformes, en sus uniformes, hermano, al frente llevaban, hermano, una cruz como logo, y en sus escudos también tenían el símbolo de una cruz. Por eso se les conoce como la guerra de las cruzadas. Se conoció, hermano, como las cruzadas porque eran los esfuerzos, escuche esto, hermano, porque eran los esfuerzos del cristianismo para recobrar los países que ellos iban perdiendo, y que los musulmanes a filo de espada convertían a los cristianos a la fuerza. Hubo 7 grandes cruzadas donde se la pasaban peleándose. Y nosotros a través de la Biblia vemos que ese no era el plan original de Jesús. Amén. Entonces ahora cuando yo
escucho y me acuerdo, a veces usamos términos en el cristianismo que no sabemos, hermano, la etimología. ¿Cuántos saben qué quiere decir etimología? No sabemos la historia de la palabra, no sabemos de dónde surgen o por qué usamos, hermano, las palabras. ¿Cuántos quisiéramos que organizáramos unas cruzadas, hermano? Y que nos uniformemos y que vayamos a conquistar y a ganar a gente para Cristo, hermano, a la fuerza, por la violencia. No puede ser de esa manera, hermanos. Entonces estas personas, hermano, habían malinterpretado, hermano, el evangelio que Cristo había traído. Vemos que, hermano, todo esto fue a partir del siglo VII que se inició el papado y alcanzó la cúspide, hermano, hasta el siglo XIII, y que hasta la fecha todavía permanece. Quiero que veamos Efesios capítulo 3, verso 10, para que veamos, hermano, cuál era el plan de Dios para que nosotros, hermano, extendiéramos el evangelio de Jesucristo. Y esto está, hermano, hablado por un hombre que se le conoce como el perito arquitecto. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué, hermano? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero si hay algo que Dios nos ha dado, hermano, es dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Y no va a ser, hermano, a la fuerza. No va a ser Juan 3:16. Esto no lo tiene que buscar. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, ¿qué, hermano? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Resulta, hermano, que los cristianos, hermano, para ese tiempo ya estaban llenos de violencia y los forzaban, hermano, a creer en Jesús. Algo así, hermano, como Pedro, cuando a veces no entendemos que el reino de Jesucristo se va a establecer, hermano, a través de su espíritu y de su palabra. ¿Se recuerdan, hermano, cuando Jesús fue arrestado, cuando vinieron, hermano, a arrestarlo? Y de repente, hermano, Pedro saca la espada. ¿Y qué hace Pedro? Dice: no, mi maestro yo lo voy a defender. Y dice la Biblia, hermano, que le cortó la oreja. Hay dos formas de interpretar de los comentaristas, de los teólogos. Algunos dicen, hermano, que no le tiró a la oreja, sino porque Pedro no era un soldado. Pedro no era alguien que hermano, era experto, hermano, en matar. ¿Qué oficio tenía Pedro antes de seguir a Jesús? Pescador. Ok, dicen que por eso posiblemente, hermano, no lo partió en dos, pero su plan era, hermano, matarlo. Ok, algunos otros dicen, y yo lo puedo creer que sí, que Pedro, hermano, le cortó la oreja porque los soldados están adiestrados. Los soldados, hermano, ven peligro y no dicen: pues aquí me quedo y que me maten. No, algunos dicen que el soldado hizo movimiento, hermano, para esquivar el golpe y esquivar a donde le quería tirar, y solamente le cortó la oreja. Cualquiera que sea, al parecer, hermano, Pedro todavía no había entendido. Es más, todavía no había tenido ese encuentro poderoso con el Espíritu Santo, amén, como después del Pentecostés. Pero resulta que muchos, hermano, como piensan que su primer papa fue Pedro, pues entonces, hermano, le seguían, entendían los versículos literales.
Y entonces ellos, hermano, querían hacer a la fuerza, hermano, aceptar a Jesús a todos los conciudadanos. Ahora, esto nos hace ver, hermano, a nosotros, y espero que nosotros no tengamos un espíritu de Pedro antes de tener el encuentro con el Espíritu Santo, de que nosotros hagamos o querramos que nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿qué puedo decirle? Nuestros conocidos, hermano, que acepten el evangelio de Jesucristo a la fuerza. Se ha sabido de personas, hermano, que aún sus propios familiares, sus propios hijos, recuérdese, hermano, que cuando Jesucristo llega a una familia, bueno, en la Biblia así dice, ¿no? Que Cornelio aceptó a Jesucristo y que después toda su casa, hermano, aceptó a Jesús y se bautizaron. ¿Se recuerda? Bueno, Cornelio y el carcelero de Filipos. Pero la mayoría de veces que Jesús llega a una familia, llega a través de una persona. Entonces se ha sabido de testimonios, hermano, que si el papá ya aceptó a Jesús, quiere a fuerzas que sus hijos, hermano, estén en la iglesia y los quiere forzar y los amenaza y los manipula a tal grado que puede decirle, si no vas a la iglesia, no te voy a dar para el estudio, no te voy a dar para tus tenis, no te voy a dar para tu iPad. Y hermano, como que queremos forzarlos. Y ya le conté, hermano, de personas que tienen puesto de autoridad, hermano, en alguna compañía o en algo. Ha habido gente, hermano, que ha dicho, si no vas a la iglesia, no más trabajo. ¿Cuántos quisiéramos tener, hermano, compañías y gente trabajando con nosotros? Y decirle, Señor, yo quiero tener una compañía y todos esos ganármelos para Cristo, pero obligándolos. Algo así como cruzado. Quiero ser un cruzado, yo no sé cómo, pero voy a traerlos. No, Jesús, hermano, no necesita ayuda de nosotros. Entonces, todo esto, hermano, a través de la historia vemos cómo lo hacían, hermano, a la fuerza, y eso no puede ser así. Ahora vamos a la información, hermano. En este periodo de casi 1000 años, hermano, vamos a ver cómo el papado, hermano, llegó a crecer, a culminar, pero también su decadencia. Como le dije, no vamos a ver año por año, ni tampoco, hermano, la información que le voy a dar. Me costaría mucho trabajo, hermano, investigar cronológicamente qué ha ido pasando año por año o hermanos, es toda una vida de estudio. Pero lo que nos proveen, hermanos, los estudiosos acerca de la historia de la iglesia, que el hecho más notable en los 10 siglos de la Edad Media o la Edad Medieval, como usted quiera llamarle, la Edad Oscura o del oscurantismo, es el desarrollo del poder papal. Ya hemos visto que a partir del año 499, hermano, al obispo se le llamaba ya padre o padre universal o cabeza de la iglesia, y ahora afirma ser gobernador sobre las naciones. Cuando vayamos estudiando o conociendo, obteniendo información, espero que usted no se horrorice, espero que usted no se alarme, porque vamos a ver, hermano, hechos en la historia de la iglesia que nosotros no conocemos y que pensamos que el evangelio siempre ha sido como aquí, hermano, nos reunimos y bien bañaditos, bien trajeaditos, hablamos todos, no hay ningún problema. No fue así siempre. Hermano, pasaron cosas que a nosotros y que incluso nuestros oyentes, hermanos, todo esto está en las enciclopedias, hermano. Usted puede buscar en el internet, puede irse al internet y buscar la historia de la iglesia y ver que lo que yo le voy a decir es parte de la historia y hay mucho más información.
Algo que me llama la atención es que la historia no se puede borrar. La historia no se puede esconder. Amén. Es como nuestro testimonio, hermanos. Y aquí ya me voy a meter en problemas. Es como mi testimonio, mis acciones. Los que me conocen, por más que yo quiera parecer otra persona, mis acciones van a estar ahí y van a hablar de mí. Cuando yo me muera, aunque mi esposa y mis hijos hablen muy bien y me detallen, hablen de mí de otra manera que usted me conoció, no se puede cambiar la historia. Entonces, en la historia de la iglesia, hermano, vamos a conocer ciertas cosas que nos van a dejar anonadados. Ok, ahora vamos a ver, hermanos, que cuando los papas empezaron, hermano, a usar o a tomar ese cargo, escuche esto, hermano. La mayoría de los papas, casi todos, ninguno usaba su nombre real. Todos usaban otro tipo de nombres. Por ejemplo, el periodo del crecimiento del poder papal empezó con el pontificado de Gregorio I. Y hubo Gregorio I, Gregorio, ¿qué, hermano? Segundo, hasta Gregorio VII. Todos ellos tenían su nombre real, pero no lo usaban. Se le conoce a este Gregorio I como Gregorio el Grande. Llegó, hermano, y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Debe notarse que desde los tiempos primitivos, cada papa al asumir su oficio, como lo dije, hermano, cambiaba su nombre. Gregorio I fue el eclesiástico del que se cuenta la conocida historia de que él llevó, hermano, el cristianismo a Inglaterra. Pero cuando llegó a Inglaterra, hermanos, tuvo un problema y dijo: aquí vamos a establecer el cristianismo y aquí vamos a poner un papa. Y hermanos, ellos peleaban mucho porque querían imponer sus doctrinas. Este papa, hermano Gregorio I, también desarrolló ciertas doctrinas de la iglesia romana que todavía existen hasta nuestros días. No en la iglesia cristiana como ahora se conoce, protestante, como usted quiera llamarle. Ellos, hermano, a partir del año 800 empezaron a usar el nombre, hermanos, de Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, tres doctrinas básicas, hermano, fundó este hombre. También desarrolló ciertas doctrinas de la iglesia romana, sobre todo, escuche, número 1, la adoración de las imágenes. Él fue, ¿quién fue, hermanos? Gregorio I. No vamos a extendernos en esto. La segunda doctrina, hermano, que él estableció es la del purgatorio. Y la tercera doctrina, la de la transubstanciación. Esta doctrina ya lo sabemos. ¿Cuántos saben qué quiere decir transubstanciación? Que ellos, hermano, cuando hacían la misa, hermano, y oraban y bendecían, hermano, la hostia y el vino, ellos decían, hermano, ellos sacrificaban otra vez a Cristo. Porque decían que era, hermano, se volvía literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Aunque escuche esto, hermano, aunque hubo quienes dijeron eso no es cierto, pero como el Papa era el líder y empezaba, hermano, lo que ellos decían se hacía. Por eso es que muchas de las veces, hermano, las personas cuando hablan de la iglesia tradicional, ellos no dicen la Biblia dice.
¿Usted ha escuchado eso? Ellos dicen la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana dice esto. Entonces, muchos dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a comprobarte que eso no es cierto. Y vamos a analizar, después de que hayas hecho eso, los padres, de que hayas orado y de que hayas dicho que se convierte en el cuerpo literal y la sangre de Jesucristo, vamos a hacerle una prueba al pan, a ver si ya dejó de ser pan y se convirtió en el cuerpo de Cristo. ¿Qué cree usted que sucedió? Seguía siendo pan. Nosotros, como conocedores de la Biblia, ¿qué es el pan y qué es el vino según dicen las Escrituras? Es el símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Amén. No podemos nosotros decir que es el cuerpo y que es la sangre. Entonces, hermano, pero como por esos tiempos, hermano, ya se les había quitado la Biblia y tenían acceso solo los clérigos, solo los que estaban, hermano, en eminencia en la iglesia. Ya cualquier persona común y corriente, hermanos, no tenía acceso. Las personas del pueblo no tenían acceso a las Escrituras. Entonces, hermano, todo esto sucedió en estos años. Aunque el hecho nos parezca extraño, en la Edad Media se presentó un número de fraudes. Escuche esto, hermano. No sé por qué, hermano, el hombre, y aún lo que me espanta, hermano, es que en la iglesia, en lo espiritual, en lo que parece ser lo más importante para nosotros, ¿por qué el hombre siempre quiere gobernar? ¿Por qué el hombre siempre quiere, hermano, subyugar? ¿Por qué el hombre siempre quiere manejar, manipular, maniatar a que crean cosas que él está diciendo, aunque no sean ciertas? Y hubo varias cosas, hermano, que se les conoce como fraudes, hermano, en la Edad Media, para sostener la autoridad de Roma. En una época, hermano, los fraudes, como hoy, en una época científica e inteligente, se hubieran investigado, se hubieran desaprobado y se hubieran desacreditado. Pero sin embargo, la erudición de la Edad Media no era dada a la crítica. Todo lo que les decían lo aceptaban. Y a veces parece que la iglesia cristiana del siglo XXI ha caído en eso. Todo lo que nos dicen desde los púlpitos, hermano, lo aceptamos. Tenemos que ir a corroborar qué dicen las Sagradas Escrituras. Nadie dudaba de la verdad de los documentos, circulaban ampliamente, se aceptaban en todas partes, y por medio de ellos las afirmaciones de Roma se afianzaban con fuerza. Pasaron, hermano, varios siglos antes de que surgiera que esos documentos se basaban en la falsedad y no en la verdad. Uno de estos documentos, ¿todavía está conmigo, hermano? Sé que información, hermano. Dice, ¿esto de qué me puede ayudar? ¿De qué me puede servir? Es bueno conocer nuestras raíces, es bueno conocer. ¿Cuándo empezó el papado, dijimos, hermano? Por el año 499, amén. Entre el año 400, a finales del siglo IV, hermanos, empezaron a decir padres. Yo sé que usted puede decir, eso no me sirve de nada. Bueno, pues en algún momento nos vamos a encontrar con alguien que quiera saber, hermano, por qué aquí con nosotros no existe ese nombre, por qué pastores, por qué obispos, por qué ancianos, por qué presbíteros, hermano. Todo eso tiene su historia, tiene su raíz. En estos documentos, hermanos, fraudulentos,
Uno de ellos fue la donación de Constantino. Mucho después de la caída del Imperio Romano en Europa, se puso en circulación un documento con el propósito de demostrar que Constantino, el primer emperador cristiano, había dado al obispo de Roma, Silvestre I, autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio, y proclamó al obispo de Roma como gobernante. Escuche, le dio poder absoluto, hermano, aún sobre los emperadores. Ellos decían, no, ese documento que dejó Constantino. Acuérdense que Constantino se le conoce, hermano, en la historia de la iglesia como el primer emperador, ¿qué, hermano? Cristiano. Aunque muchos dicen que no era cristiano auténtico, porque hasta cuando se bautizó, él tenía la doctrina de bautizarse. ¿Hasta cuándo, hermano? Antes de morir. Ellos decían, Constantino dejó ese documento, y por lo cual, hermano, nos dio el poder. Mire, ellos nos dio el poder absoluto aún sobre los reyes y sobre los emperadores. No había nadie, hermano, que se atreviera, hermano, a no obedecer a lo que el Papa, hermano, decía. Entonces, ese fue un fraude, ese fue un documento que mucho más después, hermano, mucho más adelante, por lo menos por el siglo XII, hermano, ya había gente, cuando ya había, hermano, principios de la reforma, alguien empezó a decir, hombres que amaban la palabra de Dios, empezaron a decir, pero y hay que ver si eso fue real, si ese documento fue auténtico, y descubrieron que había sido, perdóneme lo que voy a decir, bueno, no le pido perdón a usted porque usted lo sabe, pero la mayoría de cosas, hermano, que están en la iglesia tradicional no tienen fundamento bíblico. 3 cosas que puso Gregorio I, ¿cuáles fueron, hermano? 3 doctrinas: la adoración a los ídolos, purgatorio y la transubstanciación. Usted puede preguntarle a alguien que pertenece a esta iglesia y no le va a dar sustento bíblico. Le va a decir, en el año 300 y algo Constantino dejó un documento, hermano. En la historia está, y como le digo, esto lo podemos ir a corroborar. De mucha más influencia fue otro fraude o serie de fraudes: los decretales, hermano, pseudo-isidorianos, que se publicaron alrededor del año 830. Le dije que no iba a ir en orden cronológico, y ya déme unos 10 minutos, no voy a dar todo lo que está aquí en el libro. Subrayé algunas cosas, hermano, importantes. Y este segundo, hermano, fraude, que se publicó alrededor del año 830, profesaba ser decisiones adoptadas por los obispos primitivos de Roma. Escuche esto: desde los apóstoles en escala descendente, presentando las más elevadas reclamaciones, tales como supremacía absoluta del Papa de Roma sobre la iglesia universal. Él era el máximo, él era el supremo, autoridad absoluta, independencia de la iglesia del Estado, inviolabilidad del clero en todos sus rangos, hasta el punto de que no estaba obligado a darle cuenta al Estado. Ellos, hermano, tenían una corte. Y hasta hoy en día, ellos no pueden ser, hermanos, si usted se da cuenta, no pueden ser juzgados por una corte del Estado. Ellos tienen hoy en día una corte, hermanos, en el Vaticano, que cuando uno de los padres o sacerdotes son encontrados en pedofilia,
no son juzgados por un gobierno del estado. ¿Sabe cuál es el castigo que les dan a ellos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo único que les hacen? Si está en San Miguel Tenancingo, me voy a meter en problemas, pero de mi pueblo, de ahí yo sé de lo que estoy hablando. Lo único que les hacen, los cambian de diócesis y los cambian y los cambian. Es el único, bueno, pues abarca tanto, pero ¿qué tal un pastor? ¿Qué tal ¿cómo se llama este hermano? No voy a decir su nombre, pero el que está, hermano, bien hundido en Gracias, hermano. Porque ellos no tienen, es que ese documento, hermano, fue hecho ahí y nadie podía tocar a ninguno de ellos. Entre ellos mismos se juzgan. Eso es tremendo, hermano. Yo sé que, no, yo le iba a decir, yo sé que usted va a decir, cómo quisiera pertenecer. No, que el Señor nos libre, hermano, de tener cuidado de ser hombres y mujeres de Dios. Eran intocables, hermano. Nadie podía juzgar asuntos, ningún tribunal, ni siquiera ningún tribunal secular podía juzgar en asuntos, hermano, del clero de la iglesia. En las épocas de ignorancia y de falta de crítica, estos documentos se aceptaban sin vacilar, hermano. Le digo, como el pueblo no tenía acceso a las Sagradas Escrituras, y si tenía acceso, si alguien por ahí, hermano, se hacía una osadía de agarrar una Biblia, no lo entendía, porque estaba escrito ¿en qué, hermano? En latín. Aunque lo tuviera, no iba a entender nada. Y me vino algo ahorita. Y al parecer muchos seguimos así porque tenemos Biblia, no la leemos. Tenemos Biblia y como si estuviera en latín, no entendemos nada. Pero no hay excusa, hermano. Piense bien lo que va a contestar. ¿Cuántos de aquí cuando leemos la Biblia no la entendemos? Piense bien lo que va a contestar. Si no la entendemos, es porque nos hace falta pedirle ayuda al que nos puede ayudar. ¿Quién es? Si no, mi pastor nunca se ha sentado a explicarme. Mi esposo no me explica. No he ido a un instituto bíblico, hermano. Dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda. No hay excusa. Lo que pasa es que no hemos querido. Estamos como en este tiempo, hermano, de ignorancia. Todos aceptan, hermano, las cosas sin vacilar. Necesitamos, hermano, nadie dudó de su autenticidad, dijimos hasta como por el siglo XII. Ok, el periodo de culminación fue entre el año 1073 y 1216 después de Cristo. Alrededor de 150 años en el papado tuvo un poder casi absoluto, no solo sobre la iglesia, sino sobre las naciones de Europa. Esa elevada posición se alcanzó durante el gobierno de Hildebrando, el único papa más conocido por su nombre de familia. Escuche cómo era diferente el nombre de familia. ¿Cómo era? Hildebrando. Y los otros que se cambiaban, ¿cómo eran? Gregorio I, Gregorio II. ¿Alguien se acuerda de algún otro? Ya sé que va a ir de ahorita Juan Pablo II, Bonifacio I. Se cambiaban todos. Ok, alcanzó la cúspide bajo este papa. Fue el único conocido, o el único papa más conocido por su nombre de familia que por el nombre asumido como papa. Este hombre, Hildebrando, tenía el nombre como Gregorio VII. Durante 20 años Hildebrando gobernó realmente a la iglesia como el poder tras el trono antes de emplear la triple corona. Asimismo, durante su papado y hasta su muerte en el año 1085, Hildebrando reformó el clero que se había corrompido y quebrantó. Escuche esto, este hombre, al parecer hubo algunos papas buenos,
Este hombre, hermano, quebrantó, aunque solo por un tiempo, la simonía. El poder comprar los beneficios o las bendiciones de Dios. ¿Se recuerdan de Simón el mago? Cuando vio a Pedro con el poder del Espíritu Santo y le dijo: yo quiero eso que tú tienes. Entonces, había gente que quería comprar los beneficios y las bendiciones. Este hombre dijo: no se puede hacer eso. Levantó las normas de moralidad en todo el clero e impuso el celibato del sacerdocio, que aunque se exigía no fue obligatorio. Libertó a la iglesia de la dominación del Estado al poner fin al nombramiento de los papas. Este hombre dijo: no es bueno porque en determinados tiempos, hermano, los papas eran puestos por los reyes y decían: no, tiene que ser escogido por Dios. Por eso es que lo desterraron. Por eso es que, hermano, este hombre lo exiliaron. Y del brando murió poco después. Lo exiliaron porque dijeron: no, nos está provocando problemas en esto. Pero este hombre murió poco después, dejando este testimonio. Escribió: he amado la justicia y he aborrecido la iniquidad, por tanto muero en el exilio. ¿Cuántos pudiéramos decir eso? He amado la justicia y he aborrecido la iniquidad. No me importa lo que quieran hacerme. Sin embargo, el registro, hermano, del triunfo del Papa influyó más que el de su derrota más tarde. Otro papa cuyo reino demostró su alto grado de poder fue Inocencio. En su discurso de inauguración, este me pareció interesante. En su discurso de inauguración, cuando lo ascendieron a papa, Inocencio III, el sucesor de San Pedro, ocupa una posición, el papa, porque ellos decían que el primer papa era Pedro. El sucesor de San Pedro ocupa una posición, escuche esto, intermedia entre Dios y el hombre. ¿Quién es el mediador entre Dios y el hombre, hermano? Pues quitaron a Jesús y pusieron a los papas. Este hombre, ¿cómo dijimos que se llama? Inocencio. De Inocencio no tenía nada, solo el nombre. Entonces dijo: es inferior a Dios, pero es más superior a los hombres. Es el juez de todos. Escuche esto, hermano. Mas nadie puede, ¿cómo se le llama esto? Nadie puede juzgarlo. El tal hombre es infalible. La infalibilidad es infalible, nadie puede juzgarlo. Él sí puede juzgar, pero nadie puede juzgar a este hombre. En una de sus cartas oficiales escribió que al Papa no solo se le encomendó la iglesia. Escuche, a ver si usted escucha estas palabras. Cuando Juan Pablo II llegaba a México y besaba tierra, decía que él tenía que ir a muchos lugares porque a él se le encomendó no solo la iglesia. Aquí comenzó esto. Esas palabras que ahora dicen, lo dijo este hombre llamado Inocencio. Y dijo estas palabras: no solo se le encomendó a la iglesia, sino todo el mundo. Ahora, en realidad estableció de este modo un estado bajo el gobierno directo del papado, gobierno que fue el precursor de los estados de la iglesia. Escuche esto, hermano. Era tal su poder que obligó al licencioso Felipe Augusto, rey de Francia. Él no se le escapaba a nadie, así fuera rey, así fuera emperador, hermano. El Papa tenía una autoridad tal
se le había entregado, ¿qué decía él? El mundo. Obligó al licencioso Felipe Augusto, rey de Francia, a que recibiese de nuevo a su esposa, de quien se había divorciado injustamente. Excomulgó al rey Juan, sin tierra, un inglés, lo obligó a rendir su corona al legado papal y a recibirlo de nuevo como súbdito del Papa. Inocencio III puede considerarse como el mayor de los papas en poder autocrático. Sin embargo, no hubiera llegado a tal grado de autoridad si Hildebrando no hubiese alcanzado la grandeza antes que él. Aún, hermanos, los reyes tenían que hacer lo que el Papa dijera. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a la decadencia. Dijimos que Bonifacio VIII tenía pretensiones tan elevadas como cualquiera de sus predecesores, pero se pasaban por alto. Bonifacio prohibió a Eduardo I de Inglaterra, escuche, que decretase impuestos a la propiedad de la iglesia y a las entradas o tesoros sacerdotales. Sin embargo, se vio obligado a ceder al rey, aunque en forma de arreglo por el cual los sacerdotes y obispos daban parte de sus entradas para las necesidades del reino. Riñó con Felipe el Hermoso de Francia, quien le hizo guerra. Escuche ¿qué provocaban estos hombres, hermano? Asústese. ¿Quién cree usted que promueve las guerras? Las religiones. Es tremendo, hermano. Si supiéramos nosotros, hermano, en qué manos estamos. ¿Cuántos saben en qué manos estamos? En las manos de Dios, hermano. Nomás quería ver cómo. Pero los que gobiernan aquí, hermanos. Riñó con Felipe el Hermoso de Francia, quien le hizo guerra, se apoderó del Papa y le encarceló. Aquí el papado iba en decadencia. No se metieron, hermano, con Inocencio, porque si no, perdía. Ok. Aunque lo liberaron, murió de tristeza poco después. Escuche esto, hermano. El que lo encarcelaron, hermano, después lo liberaron. Y esto ¿se podrá morir de tristeza uno, hermano? Dice que este rey murió de tristeza poco después. Desde 1305, durante más de 70 años, los papas se eligieron bajo las órdenes de los reyes de Francia y estaban subordinados a su voluntad. Ok, en 1378, el papa reinante Gregorio XI volvió a Roma y en 1414 se celebró un concilio de Constanza para decidir, escuche esto, hermano, entre las reclamaciones de 4 papas. Se peleaban, hermano, para ver quién iba a ser el papa. Terminamos, hermano, y vemos primera carta de Pedro, capítulo 5, del verso 1 al verso 4. Ya no más información, ahora vamos a leer la Biblia. Ellos decían, no, es que el que le dijeron, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca, que es Pedro, que asumen que fue el primer papa. ¿Cuáles eran las características de estos hombres, hermano? Autoridad suprema, aún sobre los reyes y sobre los gobernantes. Pero mire, el Pedro de la Biblia, el Pedro, hermano, la pequeña piedra que iba a ser, hermano, columna y baluarte de la verdad. Pedro escribe esto, hermano, y yo no sé si estas personas no leen lo que Pedro escribió. Dice, ruego a los ancianos.
Entonces tendrían que estudiar los escritos de Pedro. Si él fue el primer papa, no tenía por qué rogar según ellos. O si es que era el primer papa, tenía que hacer lo que él hizo. Y ellos no rogaban. Aquí dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y oiga, ¿qué dice? Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Y qué hacían, hermano, estos hombres? Se aprovechaban, manipulaban, ordenaban y hacían, ¿qué, hermano? Guerra. No cuidaban, dice, cuidando de ella. No. Y póngase de pie, si no voy a seguir hablando. Lo vamos a leer nomás. No por fuerza. Oiga esto, hermano, sino, esto es el evangelio, hermano, sino voluntariamente. Oiga, no por ganancia. Si usted supiera cuánto dinero tiene ese hombre, hermano, el Papa. Pero aquí Pedro dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No, oiga esto, hermano, no como teniendo. ¿Por qué no leerán estas? Ya no está, hermano, en latín, y si está en latín ellos saben. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Oiga, sino siendo ejemplos. Si pudiera usted ir a investigar o a leer la biografía de cada uno de los papas, hermano, dice: sino siendo ejemplos de qué, hermano. Usted se va a horrorizar de la vida de algunos de ellos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, era nomás al 4. Escuche esto, hermano. No puede ser posible que no veamos, hermano, que en la historia de la iglesia, hermano, por ignorar las verdades de la Biblia, ya no se leía la Biblia. Por eso es que creyeron, hermano, a esos fraudes. Por eso es que la gente no investigaba. Ahora nosotros, hermano, tenemos, por eso siempre lea la Biblia, siempre anote los versículos, vaya a ver, y es más, vaya a corroborar la información, hermano, que di, y va a ver que usted va a traer más información y le vamos a agradecer. ¿Cuántos van a hacer eso, hermanos? Dios, te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Te pedimos que nos ayudes, nos auxilies, Señor. Han sido 20 años, Señor, en los cuales nosotros ignoramos muchas cosas, Señor, que pasaron en tu iglesia. Y que si nosotros, Señor, pudiéramos informarnos, Señor, nos daríamos cuenta que el evangelio que estamos viviendo es un evangelio, Señor, sin pruebas, sin luchas. La prueba máxima que tenemos es que no nos saluden, es que nos despidan del trabajo. Pero, Señor, todo esto que ha pasado en estos siglos, más de 20 siglos de historia, Señor, de tu iglesia, nos muestran, Señor, que tú no te equivocas cuando hablaste y dijiste: ni las mismas puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Somos parte de tu iglesia. Siempre has tenido, Señor, un remanente, un pequeño grupo que lee, que estudia, que crea tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocer esta historia, Señor, para que cuando lo conozcamos, nuestra vida, Señor, pueda ser una vida, Señor, de entrega, de consagración, una vida, Señor, que ame tu palabra, así como los grandes hombres, los mártires. Hubo hombres, Señor, que se les conoció como los padres de la iglesia, Señor.
hombres que dieron, Señor, su vida, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que esta información, los versículos pocos que hemos leído, Señor, podamos entenderlos y aplicarlos a nuestra vida, y que podamos, Señor, estudiar, conocer acerca de lo que creemos, acerca de nuestra fe. ¿Cuáles son los procesos que ha pasado, Señor, tu iglesia? Y cómo tú, Señor, permaneces fiel, Señor. Nadie ha podido, Señor, contra la iglesia de Jesucristo. Ciertamente ha pasado por lucha, por prueba, por fuego, Señor, pero todavía permanece hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Vamos a salir de este lugar. Ve con nosotros, guárdanos, ayúdanos, auxílianos, Señor. Permite que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Llévanos con bien hacia nuestros hogares. Danos el resto de la semana de bendición. Líbranos de todo mal. Líbranos de todo pecado. Líbranos de toda tentación, Señor, de todo accidente, para que no nos dañe. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Estamos despedidos. Puede saludarse en el amor del Señor.